Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa tiempos y el eje Y representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada eje trasero o cilindro de Wenel, que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la trata. Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos, en teoría. El generador de funciones. Es un equipo capaz de generar señales variables en el dominio del tiempo para ser aplicadas posteriormente sobre el circuito bajo prueba. Las formas de onda típicas son las triangulares, cuadradas y senoidales. También son muy utilizadas las señales TTL, que pueden ser utilizadas como señal de prueba o referencia en circuitos digitales. Aunque existen multitud de generadores de funciones de mayor o menor complejidad, todos incorporan ciertas funciones y controles básicos que pasamos a describir a continuación. Selector de funciones. Controla la forma de onda de la señal de salida. Como comentábamos, puede ser triangular, cuadrada o senoidal. Selector de rango. Selecciona el rango o margen de frecuencias de trabajo de la señal de salida. Su valor va determinado en décadas, es decir, de 1 a 10 tercio, de 10 a 100, etc. Control de frecuencia. Regula la frecuencia de salida dentro del margen seleccionado mediante el selector de rango. Control de amplitud. Mando que regula la amplitud de la señal de salida. DC offset. Regula la tensión continua de salida que se superpone a la señal variable en el tiempo de salida. Atenuador de 20 decibelios. Ofrece la posibilidad de atenuar la señal de salida 20 decibelios, 100 veces, sobre la amplitud seleccionada con el control número 4. Salida 600 ohmios. Conector de salida que entrega la señal elegida con una impedancia de 600 ohmios. Utilización. Lo primero que deberemos realizar será seleccionar el tipo de señal de salida que necesitamos, triangular, cuadrada o senoidal. A continuación se debe fijar la frecuencia de trabajo utilizando los selectores de rango y mando de ajuste. Muchos generadores de funciones modernos incorporan contadores de frecuencia que permiten un ajuste preciso. No obstante, y en caso de ser necesario, se pueden utilizar contadores de frecuencia externos, osciloscopios o incluso analizadores de espectros para determinar la frecuencia con mayor precisión. El siguiente paso será cargar la salida y fijar la amplitud de la señal, así como la tensión desde continua de offset siempre que sea necesaria. Como en el caso del ajuste de frecuencia, podemos utilizar distintos equipos de medida para ajustar el valor de amplitud. Para niveles de potencia bajos será necesario activar el atenuador interno del generador. Para evitar deformaciones en las señales de alta frecuencia es indispensable cuidar la carga de salida, evitar capacidades parásitas elevadas y cuidar las características de los cables. Fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, ordenador, televisor, impresora, router, etc. ¿Cuál es el decálogo para el uso de osciloscopio? 1. Tener en mente la forma de onda que pretendemos visualizar. Amplitud y frecuencia. 2. Adecuar la escala horizontal y la escala vertical para poder visualizar 3 o 4 periodos de dicha forma de onda. 3. Seleccionar el canal correspondiente a la sonda que estamos usando. 4. Comprobar que el tipo de sonda es el adecuado, 1.2.1, la 1 y 10, etc. 5. En general, comprobar que la masa de la sonda está pinchada en la masa del circuito. 6. Comprobar que el canal en uso está en modo DC. 7. Comprobar que el menú MATH no está activado. 8. Fijar el punto de 0 voltios en el lugar deseado. 9. Comprobar que el trigger está intentando sincronizar el canal que estamos usando. 10. Fijar el nivel de disparo en cualquier punto dentro de la forma de onda. Circuito. Como se puede observar, se cumple. BR igual BEBD. Si el diodo fuese ideal y la tensión de cobo fuese nula, la tensión de la resistencia sería igual a la del generador de funciones. En la realidad esto no es así y por tanto, la tensión en la resistencia será siempre menor que la del generador.
Esto se puede observar en este montaje si vemos en el osciloscopio la tensión VE y la tensión VR simultáneamente. Las resistencias son fabricados en una gran variedad de formas y tamaños. En las más grandes, el valor de la resistencia se imprime directamente en el cuerpo del mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para poder obtener con facilidad el valor de la resistencia se utiliza el código de colores. Sobre estas resistencias se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor de la resistencia, la tercera banda indica cuántos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final de la resistencia. La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, esta nos indica su confiabilidad. Muchas gracias por su atención prestada.